Buenas tardes, mis queridos hermanos. En esta hora quisiera entrar a un estudio muy importante y que tiene que ver con lo que es el asunto del juicio investigador, el cual comenzó en los cielos el día 22 de octubre de 1844, en cumplimiento a la profecía del capítulo 8 del libro de Daniel, principalmente allí en su versículo 14, donde dice que hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Sí, el estudio lo he titulado La realidad bíblica y profética del juicio investigador del año 1844. Aunque nosotros, los adventistas del séptimo día, creemos en el ministerio profético de Elena de White, no tenemos que basar nuestra comprensión de la fecha de 1844 y el juicio investigador en lo que ella escribió, ya que cuando Guillermo Miller y los pioneros del adventismo llegaron a esa conclusión, lo hicieron solamente a través de un estudio concienzudo de la Biblia. Cuando leemos la historia, recordamos que Guillermo Miller pasó 2 años estudiando día y noche prácticamente su Biblia con una concordancia. La concordancia en aquellos días conocida como la concordancia de Cruden, desde el año 1816 al año 1818. Y él logró comprender, cuando llegó al libro de Daniel, al estudiar el capítulo 8 y capítulo 9, vio la conexión entre ambos capítulos y pudo entender la relación que había entre la profecía de las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel con lo que decía el capítulo 8 en el versículo 14, hablando acerca de que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. Por eso, nosotros, los adventistas del séptimo día, podemos sostener la creencia del inicio del juicio investigador en el año 1844 con el apoyo de la Biblia solamente y la Biblia sola. El orden cronológico de las profecías del capítulo 2, capítulo 7, el capítulo 8, 9 y el 11 y el 12 del libro de Daniel es el mismo, porque son profecías repetidas con diferentes elementos simbólicos, entre metales, animales conocidos y aún hasta bestias desconocidas. Mis hermanos, les quiero decir que a lo largo del libro de Daniel se identifican todas ellas. Sí, la primera de todas esas bestias o elementos mencionados en esos capítulos del libro de Daniel es Babilonia. Y Daniel se lo dice al rey caldeo Nabucodonosor II, que su imperio o su reino estaba identificado por el oro de la cabeza del sueño que él había tenido y que está presente allí en el capítulo 2 del libro de Daniel, específicamente en el versículo 38, donde él le dice: la cabeza eres tú, rey, y refiriéndose a la parte de oro de la cabeza de la imagen con la que el rey había soñado y no recordaba el sueño, y que Daniel vino y le relató lo que había soñado y le dio la interpretación profética de ese sueño que el rey Nabucodonosor había tenido. El segundo que aparece identificado de esos reinos y siguió a Babilonia fue el imperio de los medos y los persas, y está representado en cada capítulo. En primer lugar, en el capítulo 2 lo representa la plata de los pechos y los brazos, pero en el capítulo 7 lo representa el oso, y en el capítulo 8 lo representa el carnero que tenía 2 cuernos y que uno crecía más que el otro. Además, el ángel Gabriel le declara a Daniel específicamente que esos 2 cuernos que tenía el carnero en su cabeza, los que están allí presentes en el capítulo 8, eran los reyes de Media y de Persia. Y eso lo podemos comprobar en el capítulo 8 del libro de Daniel, en el versículo 20 y 21. Que él le dice: los 2 cuernos que tenía aquel carnero y que uno creció más que el otro representa a los reyes de Media y de Persia. Así le dijo el ángel Gabriel
al profeta Daniel cuando le estaba dando la revelación de esa visión que le había dado en el capítulo 8. Ahora, el tercer reino en sucesión después del imperio de Babilonia, después del imperio medo-persa, que vino y apareció en el escenario mundial del mundo antiguo, está representado por el bronce de la imagen del sueño del rey Nabucodonosor, el bronce del vientre y de los muslos. Es también el leopardo de 4 alas y 4 cabezas del capítulo 7 del libro de Daniel. Y está representado en este caso por el macho cabrío o el chivo del capítulo 8 del libro de Daniel. Sí, ese era el imperio greco-macedónico de Alejandro Magno. Y Gabriel se lo dice a Daniel en Daniel 8, 20 y 21, cuando él identifica allí al imperio medo-persa con los 2 cuernos que tenía el carnero, que uno creció más que el otro. Allí mismo también, en el versículo 21, Daniel le dice que ese era el rey de Grecia. Entonces, el cuarto imperio mundial de la profecía del libro de Daniel, y cuando digo de la profecía estoy hablando desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11, ese cuarto imperio mundial está representado en 2 fases. Una fase que era completamente terrenal y la otra era vertical en ataque hacia la verdad de Dios del cielo. Y este está representado por el hierro del capítulo 2 y el barro que se ve en los dedos de los pies. Es decir, que representa los pies de la imagen y los dedos de los pies, o las piernas de la imagen en este caso, y los dedos de los pies en parte de barro cocido como de alfarero y en parte de hierro. Y los 10 dedos de los pies de esa imagen tiene también un simbolismo. Es decir, este es el que representa la bestia terrible del capítulo 7 de Daniel y los 10 cuernos que salieron de su cabeza y el número onceno que salía y que en su salida eran 3 arrancados delante de él. Ahora bien, aunque esta cuarta bestia, este cuarto reino de la profecía del libro de Daniel, en 2 fases históricas no aparece directamente nombrada como los demás predecesores, en este caso Babilonia, cuando Nabucodonosor le dice, cuando Daniel le dice a Nabucodonosor, la cabeza de oro eres tú, rey, lo estaba identificando a él como el primer imperio, el imperio neobabilónico fundado por Nabucodonosor II. Entonces, 8 versículos 20 y 21, Daniel recibe la revelación por parte del ángel Gabriel que el carnero de 2 cuernos estaba representado en sus 2 cuernos por los reyes de Media y de Persia, que era el imperio medo-persa, que fue el que sucedió al imperio babilónico. Y el tercero, que era el bronce de la imagen, y que era el macho cabrío, y que de su cabeza salían 4 cuernos, Gabriel le dice a Daniel en el versículo 21 del capítulo 8 que representa al rey de Grecia y que en su lugar saldrían 4 reinos, que fue la división del imperio de Alejandro Magno en 4 después de su muerte. Es decir, que no aparece directamente nombrada esta cuarta bestia o este cuarto imperio mundial que estaba representado por Roma en su fase pagana y representado por Roma en su fase papal, que hoy en día permanece. Todos los demás se mencionan, se identifican, pero Roma no se identifica por nombre directamente, sino que se da características para identificarlo. Entonces, este es identificado por medio de 11 características que lo definen como Roma pagana imperial y como la Roma pagana papal. Y las naciones europeas, que están representadas por los 10 dedos de los pies y por los 10 cuernos que salen de la cabeza de este cuarto imperio mundial. Pero mis hermanos, para nadie es un secreto oculto saber que la sucesión cronológica de los imperios mundiales del mundo antiguo en el viejo continente euroasiático fue así. Eso lo podemos encontrar en las páginas de la historia, bien documentado. En cualquier libro de historia del mundo antiguo podemos encontrar esta sucesión de imperios mundiales que ya el profeta Daniel había recibido y lo había escrito
en la palabra de Dios 600 años antes de la aparición del Imperio Romano, escribiéndolo en los días del primer imperio que él menciona en toda la profecía, que era el imperio neobabilónico de Nabucodonosor II. Cuando nosotros analizamos la historia del mundo antiguo, podemos ver grandes imperios como el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco-macedónico, el imperio romano, la formación de Europa y la formación de la Roma papal en los siglos de la Edad Media. Y ese fue el orden en sucesión. Es decir, Egipto primero, después vino el imperio asirio, después el imperio babilónico, después el imperio de los medos y los persas, después el imperio griego o greco-macedónico de Alejandro Magno, después vino la Roma de los Césares, la Roma imperial, la Roma pagana imperial, y después vino la Roma pagana papal, fundada juntamente en el tiempo en que se fundaron las naciones europeas, cuando se desmembró el Imperio Romano en la parte occidental, debido al ataque de las tribus bárbaras de Occidente, que desmembraron este imperio romano, imperial de la parte occidental. Y entonces, el dominio de la Roma pagana papal en los siglos de la Edad Media sobre las naciones de Europa, convirtiéndose así en el más poderoso señor feudal durante esos tiempos del feudalismo medieval. Por lo tanto, como en el libro de Daniel se parte siempre con Babilonia y no con Egipto, esta es la secuencia presente en el libro de Daniel. Nunca se menciona Egipto proféticamente, nunca se menciona a Asiria. El libro de Daniel, en el capítulo 2, en el capítulo 7 y en el capítulo 8, 9 y 11, siempre parte desde el imperio de Babilonia como el primero, pero nunca se menciona Egipto proféticamente, ni se menciona tampoco a Asiria. Comienza número 1, Babilonia. Número 2, imperio medo-persa. Número 3, el imperio greco-macedónico. Número 4, el imperio de la Roma pagana imperial. Número 5, la formación de Europa. Número 6, la Roma pagana papal. Pero, ¿qué viene después de Roma papal en la profecía, mis hermanos? Sí, porque hasta ahora hemos mencionado los imperios terrenales de esta tierra, establecidos por los seres humanos de esta tierra, desde Babilonia, de la época de Nabucodonosor, de los caldeos, hasta la Roma pagana papal, que todavía permanece hoy en día con Europa también. Pero ¿qué viene después de la Roma pagana papal en la profecía bíblica del libro de Daniel? Y esa es una pregunta muy válida que deberíamos hacernos ahora. Entonces dice allí Daniel, escuchemos lo que dice Daniel. Vamos, yo los invito a buscar Daniel, el capítulo 2. Daniel, capítulo 2, versículo del 8 al 14. Dice así Daniel 2, capítulo 2, versículo del 8 al 14. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Les mentí, ese es el capítulo 7. Les dije el capítulo 2. Es capítulo 7 de Daniel, del versículo 8 en adelante. Daniel capítulo 7, versículo 8 en adelante. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Yo estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Versículos del 8 al 14 del capítulo 7 del libro de Daniel. Ahora, el versículo 8, mis hermanos, describe el poder del cuerno pequeño que viene inmediatamente
después en los versículos 9 y 10. Dice allí que se ven tronos que fueron puestos. Se ve al anciano de días, a quien reconocemos entonces como Dios. Nosotros vemos millares de millares delante de él y finalmente el juez dice que se sentó y los libros fueron abiertos. Indudablemente, mis hermanos, esta escena describe un juicio celestial, un juicio en el cielo. Se trata de una escena de juicio divino y obviamente este juicio ocurre en el cielo, que es donde está Dios, es donde se encuentra Dios. Después de esta escena de juicio, mis hermanos, en este caso de este juicio celestial, Dios establece su reino, un reino que nunca pasará, según lo dice el versículo 14 que les leía. Y Dios, finalmente, establece su reino en ocasión de la segunda venida de Jesús a nuestro mundo. Mis hermanos, tenemos que entender algo muy claro en el libro de Daniel, y aquí en este capítulo principalmente, en el capítulo 7, en esta parte que les estaba leyendo. Y es que el orden cronológico y específico de eventos en estos pocos versículos es muy crucial para entender este punto del juicio investigador. ¿Y cuándo es que comenzó? ¿Y por qué este juicio es previo al advenimiento? Hay un orden cronológico específico bien establecido y marcado en este capítulo 7 del libro de Daniel. Sí, es muy cronológico y muy específico y especifica los eventos bien detalladamente en sucesión y en el orden que tienen en estos pocos versículos. Tenemos a este cuerno pequeño, el que surge de la cuarta bestia, que es la Roma pagana. Para este caso, el anticristo de la profecía bíblica es el cuerno número 11 del libro de Daniel en el capítulo 7. Y luego aparece una escena de juicio después que aparece este cuerno que representa al papado. Después es que viene una escena de juicio en el cielo. Y finalmente, después de la escena de juicio, se ve que Dios establece su reino para siempre en esta tierra. La secuencia de Daniel 7, mis hermanos, es la siguiente. Primero, y llevémoslos en mente. Tengámoslos en mente y no nos olvidemos de ella. Y este es el orden secuencial de eventos del capítulo 7 de Daniel según la profecía bíblica. Número 1, se ve al cuerno pequeño actuando. Cuerno pequeño. En este caso, el anticristo, que representa al sistema papal, al papado. Número 2, se ve un juicio en el cielo, una escena de juicio. Número 3, Dios establece su reino eterno para siempre. Les repito, cuerno pequeño y actuación del cuerno pequeño o anticristo. Número 2, inicio y escena de juicio en el cielo. Y número 3, establecimiento del reino de Dios después de ese juicio en el cielo. Es importante que se entienda bien esta secuencia de versículos del capítulo 7. En este caso, los versículos 8 hasta el 14. Basta leer bien, con calma, y comprobar hasta que estemos seguros que esa secuencia cronológica está allí, mis hermanos. Esa secuencia cronológica está allí. Es decir, cuerno pequeño, juicio en el cielo y establecimiento del reino de Dios. Esta secuencia es tan crucial que se repite nuevamente en el mismo capítulo una vez más. Y yo los invito a buscar ahí mismo el versículo 21 y 22 del capítulo 7. Dice así la palabra de Dios. Y veía yo que este cuerno, en este caso el papado, el anticristo, y veía yo que este cuerno, dice Daniel, hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahí vemos que el cuerno está actuando. Cuerno pequeño, el cuerno número 11, que creció, no se quedó pequeño, creció después. Y delante de él fueron arrancados 3, como dice Daniel. Entonces dice Daniel, y veía yo que este cuerno, en este caso el papado, el anticristo, hacía guerra contra los santos y los vencía. Es decir, que perseguía al pueblo de Dios y los martirizaba, los vencía. Conocemos toda la historia de la Edad Media, todo lo que hizo el sistema papal en contra de los que llamó herejes. Entonces dice, hasta que vino el anciano de días, refiriéndose a Dios,
y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Entonces ahí vemos que después de la actuación del cuerno pequeño aparece en el cielo el anciano de días, en este caso Dios, y se le dio un juicio o el juicio a los santos del Altísimo. Es decir, que hay una escena de juicio. Y llegó el tiempo y los santos, dice, recibieron el reino. Versículo 21 y 22 del capítulo 7. Entonces ahí vemos la misma secuencia que veíamos en el capítulo 7 mismo, de los versículos 8 al 14. Aquí en el versículo 21 al 22 vemos la misma secuencia en el mismo orden cronológico. Y es algo que tenemos que entender, que es actuación del cuerno pequeño, el anticristo, juicio celestial en el cielo y número 3, establecimiento del reino de Dios. Ahora, nuevamente, en ese mismo orden cronológico, en este caso que antes les mencionaba, cuerno pequeño, actuación del cuerno pequeño, inicio del juicio celestial y establecimiento del reino de Dios, aparece de nuevo otra secuencia por tercera vez, y no es por gusto. Cuando en la Biblia se menciona algo 3 veces en un mismo capítulo es porque tiene una gran importancia, y esta triple secuencia aparece 3 veces. Fíjense, es una triple secuencia en un mismo orden cronológico y que aparece 3 veces en el mismo capítulo. Sí, aquí no termina todos. Esta secuencia es tan importante que la tenemos por tercera vez en el mismo capítulo, mis hermanos. Y eso lo podemos ver del versículo 25 al 27, ahí, del capítulo 7. Es decir, que aparece primero del versículo 8 al 14, aparece después, como les mencionaba anteriormente, en los versículos 21 y 22, y ahora aparece la tercera ocasión, la misma secuencia, la misma triple secuencia, en el mismo orden cronológico que las 2 veces anteriores, en los versículos 25 al 27, y se los leo. Dice allí: y hablará palabras contra el Altísimo. Está hablando del cuerno pequeño, del cuerno onceno, en este caso, que representa al anticristo o al papado. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Ahí se acaba la actuación del cuerno pequeño cronológicamente en esos versículos. Dice ahora: pero se sentará el juez. Empieza a hablar de la escena de juicio inmediatamente. Y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio de la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿Vieron? Ahí está la triple secuencia nuevamente, en el mismo orden cronológico. Se ve la actuación del anticristo o cuerno pequeño representado por el papado. Se ve el inicio del juicio, una escena de juicio celestial en el cielo inmediatamente después. Y por último se ve el establecimiento del reino de Dios. Es decir, actuación del cuerno pequeño, juicio celestial previo al advenimiento y advenimiento de Cristo con el establecimiento de su reino. Aquí tenemos una descripción, mis hermanos, muy clara del cuerno pequeño, que termina con la primera profecía de tiempo en Daniel, lo que destaca una fase de la obra de este cuerno pequeño. Después del cuerno pequeño tenemos el juicio celestial y finalmente el establecimiento del reino de Dios. Tenemos que verlo porque está muy claro allí. Esta secuencia, que se encuentra 3 veces en el capítulo 7 de Daniel, se la repito de nuevo. No me voy a cansar de repetirla porque es necesario que la entendamos, que está allí. Roma papal o cuerno pequeño, su actuación en contra del pueblo de Dios en la historia, aparece en primer orden, en primer lugar, en esta triple secuencia cronológica. Después aparece el juicio o la escena de un juicio en el cielo, juicio celestial, dado a los santos de Dios. Y número 3, el reino de Dios establecido para siempre. Repito, Roma papal, cuerno pequeño, actuando, juicio celestial. Y tercero, establecimiento del reino de Dios. Todo lo que ocurre en el capítulo 2, en el capítulo 7, en el capítulo 8 y 9 y 11 del libro de Daniel es cronológico, mis hermanos. Hay un orden profético cronológico bien establecido en esos capítulos. Se mueve a lo largo de una línea temporal, desde el pasado hasta el futuro. Primero fue Babilonia de Nabucodonosor,
Después fue, tras Babilonia, Medo-Persia, fundada por Ciro el Grande. Y después fue el imperio greco-macedónico, fundado por Alejandro Magno. Pero después del imperio greco-macedónico, en ese orden, vino entonces la Roma pagana imperial. Y después apareció la Roma pagana papal con las naciones de Europa. Después de la Roma pagana y papal, viene el juicio en el cielo, mis hermanos. Finalmente Dios establece entonces su reino tras el juicio en el cielo. Claramente, el juicio ocurre después de esta fase final del cuerno, tal como se describe en la profecía de tiempo y tiempos y medio tiempo, presente allí en Daniel 7:25. Esta es la primera profecía apocalíptica de tiempo en el libro de Daniel. Babilonia cayó en el año 539-538 a.C. Después de Babilonia, después del año 539 a.C. o 538, vino el imperio de los medos y los persas, con Ciro el Grande, que fue el conquistador, en este caso del imperio neobabilónico de Nabucodonosor. Medo-Persia concluyó su poderío y su dominio 200 años después, en el año 331 a.C. Pero después de Medo-Persia vino el imperio greco-macedónico de Alejandro Magno, que fue el que le dio el tiro de gracia a los medos y a los persas en el año 331 hasta el año 168 a.C. Duró el imperio greco-macedónico de Alejandro Magno. Después de Grecia, en el año 168 a.C., vino la Roma pagana imperial de los Césares. Y después vino la Roma papal. El final de esa segunda fase de la Roma, en este caso, terminó en el año 1798, al final de los 1260 días o 3 tiempos y medios de supremacía papal. Después de Roma papal, cuando perdió su poderío temporal, al final de los 1260 años de la supremacía medieval, con el golpe recibido por la Revolución Francesa, al perder el Papa el poder político en el año 1798 después de Cristo, entonces aparece en secuencia cronológica después del año 1798, que pierde el poderío político, recibe la herida de muerte mencionada en Apocalipsis 13, el papado, la escena de un juicio celestial posterior al año 1798, es decir, ya para el siglo XIX. Porque en 1798 le faltaban 2 años para concluir ya el siglo XVIII y estaba por comenzar el siglo XIX, los años 1800. Entonces, después de 1798 aparece una escena de juicio celestial. Dios presenta claramente esta secuencia cronológica de forma bien puntual y clara en el capítulo 7 del libro de Daniel. Después de Babilonia vino Medo-Persia. Después de Medo-Persia vino Grecia. Después de Grecia vino Roma en sus 2 fases, la Roma pagana imperial y la Roma pagana papal. Después de Roma en sus 2 fases, tras el año 1798, cuando recibió el golpe mortal o la herida mortal por manos de la Revolución Francesa en el año 1798, vino entonces el juicio en el cielo, mis hermanos. Y después del juicio en el cielo, Dios establece su reino para siempre. Una vez que ese juicio concluya, que aún está en proceso, aún no ha concluido, aún no ha terminado ese juicio en el cielo que comenzó el 22 de octubre de 1844, posterior al año 1798, y aún no ha concluido, pero cuando concluya Dios va a establecer su reino. Pero el juicio está en pie ahora, está andando ahora, según la cronología bíblica y profética del libro de Daniel. Babilonia fue primero, después fue Medo-Persia, después fue Grecia, después fue Roma pagana imperial, después la Roma pagana papal, hasta el año 1798. Después comenzó el juicio en el cielo, que está en proceso aún, y después vendrá y se establecerá el reino de Dios para siempre en esta tierra. Después de la profecía de tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo de Daniel 7:25 relativa al cuerno pequeño o al anticristo, en este caso al papado, que concluyó en el año 1798, tenemos la escena del juicio en el cielo, mis hermanos. Hay que verla allí porque allí está. Está presente allí en el libro de Daniel, cronológicamente y proféticamente, y se ha cumplido en la historia así. El juicio entonces debe ocurrir después del año 1798. En este caso el juicio celestial.
podemos ver en este caso que Daniel 7, que ocurre un juicio en el cielo después del año 1798, pero antes de la segunda venida de Cristo. Discúlpeme. Este criterio concuerda con nuestra comprensión del juicio investigador. Y cuando digo de nuestro criterio, estoy hablando de nosotros los adventistas del séptimo día. No nos hace falta los escritos de Elena de White para probar que el juicio investigador es real y que es bíblico y que comenzó en el cielo ya posterior al año 1798 y que es previo al advenimiento de Cristo y que está aconteciendo y está corriendo en estos momentos. Sí, este criterio concuerda con nuestra comprensión del juicio investigador previo al advenimiento, comenzando en el año 1844, el 22 de octubre, al final de las 2300 tardes y mañanas de años, según la regla profética día por año del capítulo 8 del libro de Daniel en el versículo 14. Por tanto, este juicio que precede o antecede a la segunda venida de Cristo es el juicio previo al advenimiento, presente allí cronológicamente en el capítulo 7 de Daniel. El versículo 22 dice que el juicio fue dado a los santos del Altísimo. Y cuando digo el versículo 22 estoy hablando del capítulo 7. Daniel 7:22 dice que el juicio fue dado a los santos del Altísimo. Otras versiones dicen que el juicio fue dado en interés de los santos o a favor de los santos, en otras versiones. Por lo que este juicio involucra a los santos. Si no, ¿cómo podría darse un juicio en interés o en favor de ellos? Ellos están involucrados. En este caso, los santos. ¿Cómo? Ellos no podrían estar juzgando porque aún no están en el cielo. Cristo aún no ha regresado a la tierra. Cristo aún está en el cielo. Este juicio es en su favor, en favor de su pueblo, en favor de los santos, en favor de todos los que han creído en Dios y que su nombre ha sido puesto en el libro de la vida. Y como resultado de este juicio, ellos obtendrán el reino de Dios al finalizar este juicio. Los que pasen ese juicio y sus pecados sean perdonados. Ese juicio es para bien de los hijos de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, el juicio de 1798 y antes de la segunda venida de Cristo a nuestro mundo es previo al advenimiento según la profecía bíblica, según la cronología. Por tanto, no es un error decir que el juicio investigador está andando en los cielos, que ahora está andando, que está funcionando, que está en pie y que comenzó en el año 1844 al final de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Porque este juicio iba a comenzar después del dominio del cuerno pequeño en la Edad Media que concluyó en el año 1798. Y mientras que 1798 limita la fecha, aquí en el capítulo 7, la parte cronológica y paralela a esta secuencia de Daniel 2 y Daniel 7, continúan los capítulos 8 y 9 de Daniel y ellos complementan y completan y aclaran este objetivo para nosotros, que en la profecía de las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas nos precisa la fecha exacta del día 22 de octubre de 1844 para el inicio del juicio celestial. Sí, mis hermanos, tenemos que entender, tenemos que comprender que está presente allí, en el libro de Daniel, en este capítulo 7, esta triple secuencia que comienza en el versículo 8 y concluye casi que por el versículo 27, 3 veces presente. Una triple secuencia en el mismo orden cronológico. Actuación del cuerno pequeño, juicio investigador previo al advenimiento, advenimiento de Cristo con establecimiento del reino de Cristo para siempre. Ahí está. Entonces, se ha cumplido la historia hasta el presente. Por tanto, el tiempo de dominio del papado en la Edad Media, como la Roma pagana papal del cuerno número 11 que sale de la cabeza de la bestia, que en su salida son 3 arrancados delante de él. Ese tiempo de dominio fue 1260 años, o 3 tiempos y medio según la profecía, o 1260 días, porque hay que tomar la regla día por año, que comenzó cuando inició la supremacía papal en el año 538 después de Cristo,
Le sumamos 1260 años al futuro y caemos en el año 1798. Y el día 11 de febrero del año 1798, la Revolución Francesa, el directorio revolucionario francés le dio la orden al mariscal Berthier, Luis Alexander Berthier, y él fue y apresó al Papa Pío VI y le quitó el poderío político al obispo de Roma, en este caso al Papa, y lo llevó preso a Delfinado en Valencia, en Francia, y murió un año después, perdiendo así el poder político, el papado que había tenido durante siglos de la Edad Media, siendo el más poderoso señor feudal, cumpliéndose exactamente la profecía de los 1260 años de supremacía papal hasta esa fecha. Y después, en la cronología del capítulo 7 de Daniel, aparece la escena de juicio celestial, que el juicio investigador a los santos de Dios iba a comenzar después de esa fecha, y comenzó el día 22 de octubre de 1844, al final de las 2300 tardes y mañanas del libro de Daniel, según la regla profética, día por año. Y después de eso, cuando ese juicio concluya, que aún está en pie hoy en día, ahora en este momento, aún no ha concluido, cuando concluya, entonces vendrá el advenimiento de Cristo, y valga la redundancia, a esta tierra, para establecer el reino eterno de Dios para siempre jamás. Y esta es la triple secuencia que está allí, bien claro. Actuación del cuerno pequeño, en este caso el papado del anticristo, recibe la herida mortal, pierde el poder político, y entonces viene un juicio pre-advenimiento, un juicio previo al advenimiento en el cielo, en el santuario celestial. Y una vez que el juicio concluya, viene el establecimiento del reino de Dios. Por tanto, bíblicamente, históricamente, proféticamente, se puede probar la creencia bíblica de que hay un juicio investigador que comenzó en los cielos el día 22 de octubre de 1844, y para eso no tenemos que apoyarnos en ningún escrito de Elena de White, porque con la Biblia y la Biblia sola basta para demostrar esta realidad bíblica del juicio investigador en los cielos. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios nos bendiga, y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Amén. Buenas tardes, mis queridos hermanos. En esta hora quisiera entrar a un estudio muy importante y que tiene que ver